Vamos a continuar con los trabajos del tercer coloquio nacional sobre modelos educativos universitarios. Nos acompaña el día de hoy la doctora Marisol Silva Alaya. Me voy a permitir leer un currículum abreviado de ella porque su experiencia es bastante larga. Ella es doctora en educación e investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, más conocido como el COMIE, y actualmente dirige ese centro de investigaciones, el instituto de ahí de la Iberoamericana, y su trabajo de investigación se enmarca en las líneas de la calidad y la equidad en educación superior y las políticas públicas. Dado que el coloquio pretende analizar las fortalezas y debilidades de los modelos educativos y que nos hemos centrado en analizar con más detalle la perspectiva de los estudiantes, le damos la palabra a la doctora Marisol Silva para su conferencia magistral. Bienvenidos todos y todas, muchas gracias por la invitación. Agradezco especialmente a la maestra Leticia la invitación para estar aquí con ustedes el día de hoy, y también por supuesto al maestro Tolentino, la cariñosa invitación que me hiciera, que también estudió en la universidad y de ahí tenemos lazos y vínculos. Muchísimas gracias. Bueno, me pidieron una plática sobre estos temas que yo trabajo, que es justamente el tema de la equidad y la calidad, y me parece que una manera de comenzar esta plática es hablando justamente de los desafíos de la equidad. Pensar y enfrentar los problemas educativos requiere tener en mente nuestro contexto nacional. Por eso quisiera compartir algunos datos para enmarcar el problema del que estamos partiendo y pensar en algunas maneras de enfrentarlo. En México tenemos serios problemas para garantizar la educación superior a la población que la demanda. A pesar de que se ha incrementado notablemente la matrícula, algo de esto ya se comentaba en la mañana, y en este cuadrito que espero se pueda ver, lo que vemos es un rapidísimo recorrido por la evolución de la matrícula durante las últimas décadas. Empezamos en 1990 con un poco más de 1 millón de estudiantes, y al día de cerrando el año pasado, casi para cerrar este sexenio, una matrícula que supera los 4 millones de estudiantes. Entonces es evidente que ha habido un crecimiento en la matrícula y que eso de alguna manera son buenas noticias. Hay más chavos y chavas en las universidades. Sin embargo, las oportunidades educativas se distribuyen en función del origen socioeconómico de los estudiantes, siendo los estudiantes más pobres, quienes tienen menores probabilidades de ingresar, de permanecer, de concluir sus estudios satisfactoriamente. Y es justamente ese el problema del que hablamos cuando hablamos de la inequidad en educación. No todos los chavos y chavas tienen las mismas oportunidades de elegir una universidad, una carrera y de ingresar a esa universidad. Y lo que vemos es que esto depende de los antecedentes socioeconómicos que tienen los estudiantes. A pesar de ese incremento, como ya lo decía, tenemos entonces serios problemas. Un problema es una baja cobertura, ahí aparece en el cuadrito, un 37% de cobertura. ¿Esto qué quiere decir? Que más o menos de cada 10 jóvenes en edad de cursar la educación superior, que estamos hablando de 18 a 22 años, asisten a la universidad solo 4 de cada 10. Y siempre surge la pregunta, ¿esto es bajo? ¿No es bajo? ¿Cómo estamos? Y bueno, para eso sirven las comparaciones. Si nos comparamos con otros países de niveles de desarrollo similares a nuestro país, encontramos que es bajo. Por ejemplo, en Chile y en Argentina, aunque aquí hay todo un debate sobre las cifras, pero se puede aceptar. En Chile y en Argentina tienen una cobertura del 80%. Prácticamente duplican la cobertura que hemos logrado nosotros en México, a pesar, como decía, de esta expansión
que claramente hemos tenido. Entonces, por esa parte tenemos un problema de acceso. No todos están teniendo acceso, o por lo menos no todos los que demandan están en condiciones de ingresar a la universidad. Tenemos que seguir creciendo y eso es uno de los grandes desafíos en términos de justicia y de equidad. Lo otro es que es cierto que se ha dado esta expansión de la que decíamos, hemos crecido hacia más de 4 millones de alumnos en las universidades, pero ha habido un acaparamiento de las oportunidades de asistir a la universidad. Y este acaparamiento se da porque los estratos sociales que tienen mejores condiciones socioeconómicas o mejores ingresos económicos concretamente, son quienes han estado poblando en mayor medida las universidades. Entonces, esto es un tema que algunos colegas han estudiado, entre ellos Patricio Solís, y que así justamente lo ha denominado, un acaparamiento de oportunidades. Aquí vemos en una publicación reciente de la NUYES, estas barritas que nos dan cuenta de cómo se distribuye el acceso a la educación superior en función de los ingresos de las familias a las que pertenecen los jóvenes. Y podemos ver que en el primer decil, que es el grupo de familias, digamos, con menores ingresos, asiste el 10% de los jóvenes de 18 a 22 años, mientras que en el último decil asisten todos los jóvenes que pertenecen a ese sector económico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una enorme brecha en las oportunidades de asistir a la universidad. El otro tema que también nos habla de las diferencias sociales que tenemos en relación con la educación superior, lo vemos aquí en la composición social de la matrícula de educación superior. ¿Qué ocurre? Ocurre que los jóvenes que pertenecen al primer y segundo decil de ingresos, que ya dijimos son los jóvenes más pobres, asisten en un 6.4% de los jóvenes que están en las universidades pertenecen a estos dos deciles, que son los más pobres, cuando a nivel de la población representan el 18%. Esto lo que nos quiere decir es que muchos jóvenes no están teniendo acceso a la universidad y que por lo tanto están subrepresentados en las matrículas. Cosa contraria ocurre con el noveno y último decil, donde vemos que el 32% de los estudiantes de las universidades o instituciones de educación superior pertenecen a estos dos deciles que son los más altos, el 32%. Casi la tercera parte de los estudiantes que están en educación superior pertenecen a los sectores de ingresos más altos en el país, cuando solo representan el 13% de la población. Hay una sobrerepresentación. Este desequilibrio son datos contundentes de una distribución desigual y de una composición también desigual al interior de las universidades que favorece a los jóvenes de mayores ingresos. Entonces, en síntesis, la inequidad se refleja en una distribución inequitativa de las oportunidades de ingresar, que como ya dijimos, excluye a los jóvenes de las familias de menores ingresos y de menores recursos socioculturales también, una oferta que busca la expansión mediante instituciones de calidad desigual que segmenta a los jóvenes más pobres y restringe sus aspiraciones educativas y los potenciales beneficios de la educación, y una falta de apoyos integrales, no solo económicos, sino también académicos, para el desarrollo de trayectorias que satisfagan a los propios jóvenes. Ya suficientemente habló Adrián del tipo de trayectorias que están teniendo los chavos y, por ejemplo, encontramos que algunos se ven forzados a trabajar para poder mantenerse, para tener digamos, los recursos necesarios para poder continuar estudiando, y entonces hay ciertas barreras que los jóvenes de sectores sociales menos favorecidos tienen que estar enfrentando constantemente para mantenerse en la educación superior. Esto a pesar de que ha habido políticas de equidad a lo largo de los últimos sexenios. Si revisamos los últimos programas de educación, sectoriales de educación, veremos que las políticas de crecimiento con equidad, de ampliación de la matrícula con equidad, son una constante en las políticas públicas. Lo que yo he sostenido en varios trabajos y que comparto con otros colegas es que también hay una concepción equivocada de lo que es la equidad, porque pareciera que la equidad se resuelve abriendo ciertos espacios
particularmente para jóvenes que han estado excluidos y otorgando becas. Básicamente esas han sido las dos acciones de política, abrir nuevas universidades y otorgar becas. Pero eso me parece que es una visión fragmentada de la calidad, de la equidad, perdón, porque por un lado se privilegia el acceso, que los jóvenes que están siendo rechazados finalmente tengan una casa de estudios a la cual tener acceso, que tampoco se ha logrado del todo porque, como vimos, sigue siendo baja la representación de los jóvenes más pobres en las universidades. Entonces, se trata de incrementar el acceso, de ampliar el acceso, pero se deja de lado el diseño relevante y pertinente de los procesos de aprendizaje y de enseñanza y, por supuesto, de la infraestructura de suficiente calidad que asegure la permanencia y la obtención de resultados satisfactorios. Mi propuesta es que la propia concepción de equidad tendría que modificarse radicalmente desde dos perspectivas. La perspectiva de equidad basada en un principio de justicia social parte de esta idea, lo que yo he estado trabajando, esta idea de Sen, que dice que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir. Y, digamos, desde una visión global de justicia social hablaríamos de tres dimensiones. La primera, la económica, que tiene que ver con una redistribución de los ingresos y de las condiciones económicas. Por ejemplo, el tema becas alude claramente al tema de la distribución económica, una redistribución que atienda pues las necesidades materiales de la población. Una dimensión cultural que atienda el reconocimiento de las identidades y de sus diferencias. Y tiene mucho que ver con lo que también señalaba en la conferencia de la mañana Adrián de Garay, en el sentido de que no podemos pensar que todos los jóvenes son iguales y hay un joven estándar. Hay una gran diversidad en los jóvenes que están llegando a las universidades y tenemos que reconocerlos. Y luego una dimensión política que tiene que ver con la representación de esas identidades y con la participación política que pueden tener, por ejemplo, los estudiantes, no solamente los estudiantes, pero quisiera centrar la mirada en esto, en las decisiones de política, y me parece que no puede ser más afortunado este coloquio y estas presentaciones que ha habido, porque me parece que justamente el libro que presentaron al final de la mañana, que es el libro de participación de los estudiantes en las reformas, nos dice de la necesidad que tenemos como un desafío de que los estudiantes también tengan una voz en las determinaciones que se dan al interior de las universidades, donde normalmente son decisiones tomadas desde arriba en términos de procesos educativos y currículum, planes curriculares, donde la voz de los estudiantes muchas veces no se toma en cuenta. Bueno, entonces, justicia social y equidad educativa, ¿cómo pensar en estas dimensiones aterrizadas, por ejemplo, en las universidades? La dimensión económica, ya lo decía, una distribución de los recursos de manera proporcional a las necesidades. Y por poner solamente un caso, normalmente las becas, y esto lo he estudiado mucho Dinora Miller en la UAM Azcapotzalco también, normalmente las becas que pretenden ser un apoyo equitativo en términos de justicia para que los estudiantes puedan llegar a las universidades y permanecer, son montos únicos. Vale lo mismo que tengas que dejar tu casa y trasladarte a otra ciudad para estudiar en la universidad, que tengas que comer fuera, que no vivas en la casa materna, te dan el mismo monto de la beca que quien tiene la misma que se otorga a un estudiante que tiene en su casa, digamos, todas las necesidades o la mayoría de las necesidades resueltas. Es decir, se estandarizan las necesidades, se homogeneiza a la población y por lo tanto esas becas dejan de tener, digamos, el impacto necesario para revertir las desventajas y atender realmente las necesidades. Entonces, allí me parece que desde la dimensión económica, en términos de equidad de la educación, tendría que replantearse esta situación. Desde la dimensión cultural, claramente lo que decíamos, entender, conocer y reconocer la diversidad estudiantil. Y hay aquí una dimensión
que yo introduzco porque no aparecía, como podrán recordar en la lámina anterior, la dimensión pedagógica. La dimensión pedagógica alude a los procesos que conducen a aprendizajes significativos para la vida y tiene que ver con el desarrollo de capacidades. Yo creo que es importante que hacer y tiene que ver con cómo hacemos que los estudiantes puedan ver el sentido de lo que la universidad ofrece en términos de sus propias vidas y sus propios proyectos de vida, más allá de un proyecto profesional, que es fundamental, pero un proyecto de vida que puede ser integral y a futuro. Entonces, allí me parece que la dimensión pedagógica cobra una especial fuerza en las discusiones sobre equidad en educación. Y luego, ya lo decía, la dimensión política que justamente va más allá de las paredes escolares y también tiene que ver con la participación en la comunidad, tanto en las decisiones internas de las universidades como en las decisiones en materia de políticas sociales y la sociedad en general. Esta es una perspectiva conceptual que se podría aterrizar en una grafiquita como esta. Tradicionalmente, cuando operativamente se habla de equidad, se habla de asegurar el acceso, la permanencia y los resultados. Aquí hay algunos matices que me parece que es necesario hacer. Primero, el acceso tendría que ser un acceso efectivo. Posibilitar que los estudiantes hagan efectiva la posibilidad de elegir las universidades que responden a sus necesidades. No pretendo decir con esto que todos los 100.000 chavos que anualmente quieren entrar a la UNAM, entren a la UNAM. Esto es verdaderamente difícil, no se trataría de eso. Pero sí se trata de que los estudiantes puedan entrar a instituciones de calidad comparable, porque lo que termina ocurriendo es que finalmente tienen que, digamos, conformarse con opciones de menor calidad que los siguen fijando en un circuito de diferencias sociales, en un circuito donde no pueden obtener los beneficios que sí pueden posibilitar universidades más establecidas. Entonces ahí hay un tema de acceso efectivo que tiene que ver con el tema de las calidades, que se garantice la permanencia, normalmente eso sí es un hecho, aparte de las tutorías, es muy poco lo que se hace, y ya con la crítica que hizo Adrián en la mañana, es poco lo que se hace en términos de apoyar los procesos. Creo que hay que dar el paso a trabajo en aula y fuera de aula, desarrollo de procesos de enseñanza y de aprendizaje que sean mucho más efectivos y con mucho más sentido. Esto pasa por una docencia efectiva, un poco se hablaba también en la mañana de la poca importancia que se le da al trabajo de docencia y lo vital que realmente resulta para el sistema. Entonces allí hay un gran desafío que tiene que ver también con temas de calidad y favorecer la obtención de resultados en términos no solo de aprendizajes escolares, sino de fortalecimiento de capacidades y también de competencias. Y para todo ello, pero especialmente para los primeros dos etapas, digamos, de este concepto operativo de calidad, de equidad, para el acceso y para la permanencia, se necesita pensar seriamente cómo compensar las desventajas. Y por eso estas preguntas que también planteaba Adrián en la mañana y que me hacía mucho sentido, cuando llegan, por ejemplo, nuestros estudiantes al primer día del primer semestre y no tienen los conocimientos previos, si recurrimos a las teorías cognitivas del aprendizaje, tenemos que hacernos cargo de eso. Porque negarlo o darlo también como por visto en nuestras materias implica condenar a que las injusticias en las que han vivido sean perpetuas. En la búsqueda de respuestas inexcusables para profundizar en cómo debe ser la pedagogía o las pedagogías de la educación superior, y ahí también habría que pensar si hay un modelo único o justamente tenemos que ir desarrollando nuestros propios proyectos pedagógicos. Cuando hablamos de pedagogía, abunda la literatura sobre aquella dirigida a la educación básica, pero para el nivel superior no ocurre lo mismo. Y justamente a mí este enfoque me parece que resulta interesante porque se da por sentado que quienes tienen los conocimientos previos, la preparación previa, van a llegar a la universidad y van a estar como peces en el agua. Pero también ocurre que hay unos que llegan y se sienten exactamente como peces fuera del agua. Entonces lo que se trata es de garantizar las condiciones para que también ellos puedan obtener los resultados deseables. El asunto, y lo decían también en la mañana, es cómo hacer para trasladar estas ideas a las aulas,
Y por eso ahí aparece la pregunta, ¿cómo debe ser la pedagogía de la educación superior y especialmente vinculada a equidad y calidad? Ya decíamos, la pedagogía de Walker y sobre todo una educación equitativa que tiende a la igualdad de logro. Entonces, hablamos en este sentido de una educación justa que toma en cuenta la agencia individual, que no se puede, digamos, pasar por desapercibida. Hay una agencia individual, una capacidad individual que entra en juego y que no se puede sustituir, pero que debiera combinarse con el desarrollo de las instituciones educativas, cómo entra en juego la institución para potenciar esa agencia y para empoderar a los estudiantes, y un nivel macro que tiene que ver con el diseño de las políticas educativas. Entonces entra un nivel macro, que son las políticas educativas, de las que hice una breve referencia al inicio, un nivel meso, que es lo que tiene que hacer cada una de las universidades, y un nivel micro, que justamente es este asunto de la agencia individual. Y ahora este asunto, algunas reflexiones sobre cómo poner en práctica este enfoque en comunidades masivas, porque allí tenemos un tema en las universidades. Bueno, algunas de las reflexiones que hace Walker y que me parece que también pueden ser útiles para el diálogo sobre esta materia: diseñar pedagogías de acuerdo con lo que los estudiantes valoran en la vida y entonces fomentar el aprendizaje que les permite desarrollar esas capacidades que aprecian. Yo creo que una cuestión aquí fundamental es, un error que hemos cometido es partir del déficit. Siempre pensamos en lo que los estudiantes no tienen, no saben, en lo que hay que darles, en los vacíos, en los que no aprendieron. Pero creo que habría que dar un paso también adelante y pensar, primero conocer profundamente al estudiantado. No solamente estos perfiles que se hacen en las encuestas de entrada, sino poder profundizar un poco más también en sus talentos, en sus intereses, en los potenciales que es posible desarrollar en las aulas universitarias. Y entonces yo creo que si superamos esta visión del déficit, es posible empezar a trabajar de manera más colaborativa, donde el maestro no es el que acumula el poder y la autoridad en el salón de clases, sino que vamos construyendo para resolver las necesidades de aprendizaje que claramente marca el currículum, pero que también hay necesidades e intereses en los propios estudiantes. Esto me parece interesante porque ha habido un tema del poder, de la autoridad del profesor, que todo lo tiene que saber y que es quien dicta las reglas. Transitar a aulas más democráticas y a espacios de construcción colectiva de los conocimientos y de las condiciones de aprendizaje, creo que también es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar, y que pienso que estas transformaciones tampoco se van a dar de un día para otro, pero sí creo que dentro de nuestros planes de trabajo, dentro de nuestros planes estratégicos, tendríamos que colocarlos en esta dimensión pedagógica de manera que puedan empezar a verse como materia fundamental de trabajo y no solo dejarlo como a la buena voluntad o a la iniciativa de profesores que los tienen. Y ya yo con esto cerraría para no agotar el tiempo y poder, si es posible, tener algún diálogo, y no sin antes decir que también en nuestras universidades hay ejemplos de buenas prácticas y que esas buenas prácticas también sería fundamental que circularan. Entonces, hacer investigación no solo sobre las cosas que funcionan mal, que es como una tendencia que tenemos regularmente a ver qué cosas no funcionan. También investigar de manera micro lo que sí funciona y compartir esas buenas prácticas. Coincido también con lo que se decía en la mañana, estimular el trabajo colegiado y al intercambio de experiencias en torno a la docencia y a la docencia efectiva, y también a los problemas que enfrentamos en la docencia y cómo otros los están solucionando. Me parece que allí hay un área clave que puede animar a la innovación, al trabajo colectivo, a la experimentación, que me parece que también es fundamental. Por ejemplo, ¿qué es eso de comunidades de aprendizaje que se puso de moda un tiempo y que en nuestras aulas yo creo que no ha penetrado? La investigación que hay sobre nuestras prácticas de enseñanza y sobre los procesos en las universidades, lo que indica es que hay procesos tradicionales, repetitivos. Una investigación no muy vieja de Anúyes,
más o menos como de 2008, 2009, decía que todavía en las aulas universitarias se dictaban y los estudiantes copiaban el dictado. Pensar en esto es una cosa que yo creo que tendría que ponernos en alarma, pero esas cosas se hacen. Entonces sí hay que conocer lo que está ocurriendo, entender dónde está el diagnóstico de las malas prácticas, entender dónde están las buenas prácticas, experimentar, innovar y, bueno, hacernos cargo de esta combinación de equidad y calidad. Pensar que la equidad no es solamente dar una beca, pensar que la equidad está íntimamente ligada a la calidad y que la calidad depende de todos y de cada una de nosotros, profesores y estudiantes. Muchas gracias.